Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a mi compañera Su, a mi compañero Adrián. Bienvenidos a compartir con nosotros este programa número 23 de CQP, Cosas que Pasan en Montevideo y un poco más. ¿Cómo estás, Su? ¿Cómo estás, Muy Adrián? buenos días, muy buenos días, audiencia. Buenos días, audiencia, buenos días, compañeros. Bien. Bueno, vamos a arrancar ya de lleno con el programa con una mención de cartelera. Tenemos que mañana, miércoles 13 de septiembre, a las 11 horas, en Jaime Roldós y Pons, esquina Londres, se va a llevar a cabo un homenaje a Gerardo Cuestas. Sí, la oratoria será a cargo de la Comisión Fundadores de la CNT, el presidente del PIT-CNT, Dirección Nacional de la UNRWA y el maestro Víctor Brindisi. Muy bien, organiza y convoca la Comisión de Fundadores de la CNT, la UNRWA y el PIT-CNT con el apoyo de la Comisión Vecinal Porvenir Pérez Castellano. Exacto, del barrio Pérez Castellano, curiosamente. Y Porvenir, ¿no? sí, claro. Porvenir. Casualmente le pusieron ese nombre. Por eso no, pero por eso se hace en Jaime Roldós y Pons en Londres. Exactamente. Así que bueno, límite barrial. Convocadas todas y todos entonces a participar de este acto. Y bueno, vamos a pasar rápidamente. Seguimos de largo. A la segunda parte, que como siempre se trata de ideas libremente asociadas, o sea, una visión distinta sobre la actualidad. Muy bien. Hoy el título es Sucedió en el mundo, de atentados, caídas y golpes. Mirá. Sí, porque se cumplen 22 años de una serie de atentados producidos en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica el 11 de septiembre del 2001. Esa mañana 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas. Cada grupo en que se dividieron para secuestrar a cada avión tenía un integrante que había recibido entrenamiento de vuelo, el cual se hizo cargo del control de la aeronave. Su objetivo era estrellar cada avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas, destrucción parcial o completa de los edificios atacados. 2 de los aviones impactados contra las Torres Gemelas del complejo World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Un tercer vuelo fue estrellado contra el lado oeste del Pentágono, sede del ejército estadounidense, y el cuarto y último avión secuestrado. Los pasajeros intentaron recuperar el control de la nave y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto, que se estrelló en el campo de Pensilvania. Las investigaciones determinaron que el objetivo de vuelo era el Capitolio de los Estados Unidos. Inmediatamente después de lo producido en los hechos, las sospechas rápidamente cayeron sobre Al Qaeda. Hay teorías de todo tipo con relación a esto, pero bueno, tomemos por ahora esta versión, digamos, y los Estados Unidos, bajo esa consigna, digamos, la administración de George W. Bush respondió formalmente lanzando una guerra contra el terrorismo mundial y invadieron Afganistán para deponer al gobierno de los talibanes, ya que no habían cumplido con sus demandas de expulsar a Al Qaeda de Afganistán y extraditar a su líder Osama Bin Laden. Bin Laden escapó y fue localizado recién una década después en un escondite en Pakistán y posteriormente asesinado durante la operación Lanza de Neptuno el 2 de mayo del 2011. Sí, pero más lejos en el tiempo y más cerca en la geografía, hoy también se cumplen 50 años de un brutal acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre de 1973, el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, Dr. Salvador Allende, por parte de un golpe militar liderado por Augusto Pinochet. Este marcó el comienzo de 17 años de un régimen dictatorial
que dejó más de 40.000 víctimas directas entre encarcelados, desaparecidos, torturados y asesinados. Los actos conmemorativos empezaron desde ayer domingo con las manifestaciones en Santiago de Chile. El presidente chileno, Gabriel Boric, participó de marchas organizadas por la Asociación de Víctimas y también lo hicieron miembros de su gobierno como la portavoz Camila Vallejo y dirigentes del Partido Comunista de Chile. Fueron varios los puntos de las manifestaciones, pero el momento más simbólico se produjo frente a Morandé 80, la mítica puerta del Palacio de la Moneda por la que salió hace medio siglo el cuerpo del presidente Allende, quien se suicidó durante el ataque de las fuerzas golpistas y por la que nunca antes había pasado la marcha desde que iniciaron las protestas en democracia. Sí, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chile y se reunió con su homólogo chileno. Ambos mandatarios pidieron el fortalecimiento de la democracia en América Latina durante un discurso conjunto el domingo. Otra figura relevante y simbólica que participó de los primeros actos conmemorativos fue el juez español Baltasar Garzón, que el 16 de octubre de 1998, apoyado en el principio de jurisdicción universal, logró el arresto domiciliario del general Augusto Pinochet, lo que marcó un hito en el tratamiento penal de autores de crímenes contra la humanidad. Para los actos programados para hoy lunes, se espera la presencia de varios líderes regionales. Asistirán los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, Bolivia, Luis Arce y Uruguay, Luis Lacalle Pou, así como el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. A 50 años del golpe militar, el rol que jugó Estados Unidos en ese momento histórico sigue siendo cuestionado por las víctimas de la dictadura. Si bien Washington siempre ha negado una vinculación directa con los autores del golpe de Estado en 1973, documentos de Estado desclasificados en las últimas décadas han dado muestra de que el gobierno de Richard Nixon saboteó al de Salvador Allende y apoyó a la dictadura de Pinochet en sus primeros años. Así que bueno, esto es un poco lo que hace a esta fecha, digamos, sí. Y repasando estos trágicos acontecimientos, nuestro equipo creativo hoy dejó un poco de lado el humor y bueno, solo pudo vincularlos con otro lamentable hecho de nuestra actualidad nacional que ocurrió hace un par de días. Sí, porque un edil del Partido Nacional de Colonia, Héctor Curuchet, conducía alcoholizado y terminó causando un accidente de tránsito fatal en el que murió un hombre de 50 años de edad. O sea, esto lo ha calificado nuestro equipo como un verdadero atentado a la seguridad pública, ¿no? Por eso la vinculación con estos hechos anteriores. El incidente ocurrió próximo a la altura del kilómetro 144 de la Ruta 1, según informó Subrayado. El edil coloniense de 53 años circulaba hacia Juan Lacase en su vehículo cuando embistió de atrás a una camioneta que se encontraba parada en la banquina por desperfectos mecánicos. Sí, como consecuencia falleció en el lugar el conductor de la camioneta, un hombre de 50 años. Quienes acompañaban al hombre también resultaban con heridas, una mujer de 53 años que sufrió politraumatismo con fractura de costillas y una niña de 8 años tuvo traumatismo facial y una herida de la ceja. Además, otro vehículo detenido para prestarle auxilio a la camioneta también se vio envuelto en el siniestro. Quien conducía el vehículo, una mujer de 37 años, fue trasladada a Rosario con politraumatismo, hematoma subdural en cráneo, probable contusión en brazo e hígado, en vaso e hígado, por lo que fue ingresada en CTI. Según informes de El Observador del día de ayer, esta mujer también falleció, mientras estaba internada. Terrible, ¿no? Sí. Sin duda. Sí, la prueba de alcoholemia de Curuchet arrojó que contaba con 1.51 gramos de alcohol en la sangre. Un atentado, realmente. Realmente un atentado. Una falta de responsabilidad. Impresionante. Bueno, cerramos esta parte de hoy y nos vamos... Contanos qué pasa con el economista Penino, por favor. Claro, hoy no lo vamos a tener. Lamentablemente, digo, para nosotros, decime que estamos negociando un nuevo contrato. Ampliamente. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Queremos seguir contando con su presencia, por lo tanto estamos negociando recontratarlo por algunos programas más. Está duro, te digo que... Sí. La negociación es dura. Sí. A veces consejo de salario. Acá corresponde, se esperan más noticias, ¿no? Tenemos optimismo, tenemos expectativas fundadas con que, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y en un par de semanitas de repente lo tenemos sin duda en la columna. Así que, bueno, hoy igual entonces en este espacio que habitualmente le dedicamos a la columna, vamos a aprovechar el tiempo y justamente vamos a hacer
a compartir con ustedes un resumen, una síntesis de lo que fue ayer la presentación de los avances programáticos alcanzados hasta el momento en el marco del tercer Congreso del Pueblo que se llevará a cabo ayer en el Teatro El Galpón. Para eso vamos a arrancar con un audio, una oratoria de cierre a cargo de quien fuera nuestro invitado el programa pasado, el entrañable y querido Pepe Vázquez. Así que bueno, nos vamos con ese audio. Fede Lima en los controles, hola. Así que día, vamos Fede. arriba. Buen día, Fede. Declaración pública del tercer Congreso del Pueblo. Hoy, 10 de septiembre, nos convocamos en esta instancia del proceso hacia el tercer Congreso del Pueblo para socializar el avance de los lineamientos y propuestas que hemos elaborado entre movimientos sociales comprometidos con la justicia social, los derechos humanos y con una larga trayectoria bregando contra toda forma de explotación y desigualdad. Este camino se inició en 1965, cuando el primer Congreso del Pueblo tuvo entre sus resultados la fundación de la CNT para la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el trabajo articulado en el campo popular para forjar una sociedad de seres libres. A través de distintos movimientos y organizaciones sociales hemos desplegado solidaridad al tiempo que nos seguimos congregando para pensar y elaborar colectivamente las alternativas de salida a las injusticias. En 2008 hubo un segundo congreso que convocó también a todas las fuerzas sociales para construir colectivamente esa sociedad, ese país y ese otro mundo posible. Pero en este contexto que enfrentamos es imperativo renovar los esfuerzos, porque aún queda mucho por andar hasta que los más infelices sean los más privilegiados, como la única forma de alcanzar la pública felicidad. Al decir de José Artigas, nos sigue inspirando el legado artiguista como hace 208 años, cuando también un 10 de septiembre se promulga el Reglamento de Tierras como respuesta a las necesidades del pueblo oriental y luego de años de lucha contra la dominación colonial. José Artigas, conducido, al decir del historiador José Pedro Barrán, no le dio la espalda al pueblo. Quienes nos convocamos para construir esos cambios que soñamos, nos sentimos parte del mismo. Por ello buscamos darle continuidad a sus ideas y su acción. Este desafío que asumimos no es un hecho aislado, sino la prosecución del enorme esfuerzo que significó en plena pandemia por COVID-19 la recolección de 800.000 firmas. 800.000 firmas. 800.000 firmas para lograr el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración y sus retrocesos, así como sostener la fuerza de la intersocial en defensa de la democracia contra los embates de la corrupción, la violencia y la política de restricción y privatización de la actual administración de gobierno que impacta negativamente sobre las amplias mayorías. Aquí está presente la rica diversidad de organizaciones sociales, intersociales, territoriales, la Universidad de la República, gremios estudiantiles, sindicatos, cooperativas, vecinos y vecinas, pueblo en general, en un proceso de reflexión conjunta y elaboración colectiva sobre los problemas del Uruguay y su gente y las medidas y acciones requeridas para superarlos. Se trata de un paso en el largo camino y largo trabajo de consolidar una unidad estratégica y programática que permita avanzar en la elaboración de un necesario programa nacional de transformaciones para la construcción del Uruguay del futuro. Durante múltiples semanas participaron cientos de personas y decenas de organizaciones en las comisiones y los plenarios territoriales del interior. Se recibieron y debatieron
cuantiosos aportes elaborados previamente por organizaciones sociales. Se conformaron subcomisiones de trabajo para abordar de forma más detallada aspectos específicos. Se organizaron charlas y talleres de intercambio. Se consultó a especialistas nacionales e internacionales y se recibieron preocupaciones y propuestas de vecinos y vecinas de diferentes puntos del país. La realidad que tenemos es de un país con una matriz productiva primarizada, con incremento de la pobreza y la pobreza infantil, crisis alimentaria, falta de accesos al agua potable, crisis hídrica, importante déficit de viviendas, persistencia de asentamientos, debilitamiento Sistema Nacional Integrado de Salud y la educación pública, privatización de las empresas públicas en beneficio del capital privado, incremento del desempleo, existencia de más de 800.000 uruguayos y uruguayas con ingresos inferiores a 25.000 pesos por mes. 25.000 pesos por mes. Recorte presupuestal a las políticas sociales, persecución sindical y criminalización de la movilización social. La punitividad ha ido en aumento y se incrementó el número de personas con privación de libertad recluidas de forma inhumana. La violencia y la inseguridad avanzan en los barrios de los distintos rincones del territorio. Se manifiesta en los hogares y atraviesa todos los vínculos interpersonales. El narcotráfico y la corrupción ganan terreno. Se aprobó una reforma de la seguridad social altamente perjudicial para quienes viven de su trabajo. La estructura impositiva sigue siendo altamente desigual y no pagan más quienes más tienen, sino todo lo contrario. Seguimos padeciendo las desigualdades de clase agudizadas por la discriminación de género, etaria, étnico-racial, por orientación sexual y las diversas identidades de género, por situación de discapacidad, inmigración o lugar del país donde se habite. La degradación del medio ambiente no para y la biodiversidad, nuestro bien más preciado, está en riesgo. Hemos llegado a esta instancia con un conjunto de diagnósticos y propuestas inacabadas y en construcción que contienen medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas estructurales de la desigualdad y avanzar en su transformación. Una tarea que requerirá el esfuerzo de atender cada dimensión de la desigualdad para llegar a la síntesis de un proceso interseccional colectivo para el país inclusivo, justo y democrático que queremos, porque se trata de sumar los esfuerzos, de respaldarnos en cada frente de conflicto, de impedir retrocesos y de lograr que cada persona se sienta parte involucrada en la construcción de las transformaciones que estamos impulsando. Para lograrlo, seguiremos trabajando en las comisiones temáticas. Haremos esta misma presentación en forma regionalizada. Se promoverá el trabajo de más intersociales territoriales, abarcando más lugares del país y nucleando cada vez a más organizaciones sociales. Gracias al Teatro El Galpón. Gracias al Galpón. Gracias al Teatro Galpón, compañeros, por ser sede, parte y testigo de este importante momento en el camino hacia el tercer Congreso del Pueblo, porque la cultura está en su esencia y defenderla también es su propósito. Todo nuestro apoyo a nuestro teatro independiente, que está bajo ataque y en riesgo por las políticas de recorte y restricciones de políticas gubernamentales que ponen en jaque su continuidad. Hoy nos vamos con la tarea de replicar más instancias de debate, de discusión,
de más elaboración y anclaje en las particularidades de cada territorio y dimensión de las injusticias para enriquecer este camino al tercer Congreso del Pueblo, con más participación, involucramiento y organización de la gente. Convocamos a todas y todos los y las compatriotas a sumarse activamente al desafío de construir un Uruguay donde seamos libres e iguales plenamente. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Bueno, muy bien, como decíamos, acabamos de escuchar la declaración final del tercer Congreso a cargo nada más ni nada menos que de la voz de Pepe Vázquez ayer en el Teatro Galpón Domingo. Le mandamos un saludo a Clara, que justamente en su mensaje nos dice que se emocionó con la oratoria de Pepe, entrañable figura de nuestro teatro y de nuestra sociedad en general, ¿verdad? Sí. A quien tuvimos la suerte de entrevistar la semana pasada exactamente, sí. en un espacio maravilloso realmente. Sí, la verdad. Pero bueno, le quería mandar un saludo también a Daniela, que nos escucha habitualmente, que es compañera y amiga. Sí, te suena, ¿verdad? Así que un saludo muy grande a Daniela. Un beso también, sí. Bueno, volviendo a este tema, ¿no? El Congreso del Pueblo, vamos a consignar que allí en el Teatro Galpón se encontraron más de 800 personas representando a cientos de organizaciones barriales, sindicales y sociales de todos los puntos del país para, bueno, sesionar, presentar los acuerdos iniciales a los que se llegaron luego de un año de intercambio y reflexiones locales, ¿verdad? Sí, el lugar escogido no solo representa un ícono de la cultura popular, de lucha y resistencia, sino que enmarca en una lucha actual de reivindicación presupuestal hacia el teatro independiente y la flagrante violación del gobierno nacional ante la no implementación de la ley de promoción del teatro, ¿no? Claro. Es por ello que, además de su locación, la cultura se vio presente en todo momento, con actuaciones en vivo, con danza y grandes músicos nacionales, pero también con la oratoria de FUTI, Federación Uruguaya de Teatro Independiente, que remarcó la situación actual y su imperiosa necesidad de encontrar soluciones. Además de la declaración final, se pudo disfrutar de la presentación de 4 comisiones que funcionaron y elaboraron las propuestas elevadas, así como aportes de distintas intersociales, tanto de Montevideo como del interior del país. Bueno, al cabo de esto se presentó un documento que se estructuró en las 4 comisiones, que las comisiones fueron Desarrollo Productivo, Trabajo e Inclusión Social. Sí, esa es una. Comisión... esa es una. Esa es una sola. Bien. Desarrollo productivo, Trabajo e Inclusión Social es la primera de las comisiones. Sí. Comisión Estado de Bienestar y Políticas Sociales sería otra. La Comisión de Convivencia Social, Vida Libre de Violencia y Discriminaciones sería la tercera, y la Comisión Estado y Derechos Humanos. Exacto. O sea, esas fueron las 4 comisiones que vienen trabajando y elaboraron este documento en conjunto, ¿verdad? Sí, la semana que viene, y con la presencia de compañeros de la Intersocial, estaremos adentrándonos un poco más en el contenido específico de cada comisión y en el proceso del Congreso del Pueblo y su futuro posicionamiento. Para finalizar, destacar que la presentación pública fue realizada este domingo en conmemoración de los 208 años del Reglamento de Tierras Artiguista de 1815 y rodeados en su esencia popular de su preocupación por la desigualdad y por el reparto equitativo. Hoy nos paramos para enfrentar este espíritu mediante un gran acuerdo de futuro, construido por y desde el pueblo para buscar aquello que tanto se pregona en el ideario artiguista de la pública felicidad. Bueno, así que pues justamente por esto, antes de esta primera parte, de cerrar nuestra primera parte del programa, vamos a compartir un pequeño y emotivo fragmento de la pieza teatral Artigas, General del Pueblo, en la voz del compañero Arturo Fleitas, nada menos también, una obra icónica de la resistencia a la última dictadura militar y un símbolo del Teatro El Galpón, con el que se dio inicio al acto para engalanar este tercer Congreso del Pueblo. Así que vamos a ese audio y ya continuamos detrás de él con la pausa y los consejos comerciales de la emisora. Adelante, Fede, pasame. Independencia. ¿De qué independencia me hablan? ¿Independencia de quiénes?
¿Y para qué? Yo quería la autonomía de todos los pueblos, con derecho a elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernantes, para que gobernaran con equidad y justicia. Sin todo eso, mi nombre no es más que una voz al viento. Mis antiguos enemigos siguen siendo los mismos de hoy. Cambiaron las palabras y las banderas, pero siguen siendo los mismos agentes de la mentira. Dicen que cuando estaba por morir dije algo, pero parece que solo fue leyenda. Ahora lo digo atravesando la leyenda. Ya vuelve a amanecer. Ensíllenme el caballo. Bueno, ¿qué tal la audiencia de nuevo? Estamos acá, rápidamente volvimos de la pausa comercial, de los compromisos de la emisora, y arrancamos esta segunda parte de CQP, programa número 23, ya creo que lo dijimos al inicio. ¿No? Sí, Bueno, lo dijimos. Sí. Si lo dijimos, lo repetimos, y si no, por las dudas, lo decimos. ¿No? Decilo de vuelta. Programa número 23 Perfecto. de CQP. Cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y bueno, entramos ya de lleno en esta segunda parte con lo que es habitual, digamos, ¿no? O sea, con lo que nos tiene acostumbrado este espacio que es la entrevista central. Sí. Hoy tenemos un invitado que ¿Tenemos un invitado? No tenemos, en realidad. Todavía no ha llegado. No tenemos al invitado, Tenemos pero no. un invitado que está llegando. Ya nos avisó Ahí que está está. al llegar prácticamente. Exacto. Que bueno, que se le complicó un poco el tránsito. Ajá. Seguramente. Así que bueno, pero vamos a ir diciendo de quién se trata, ¿te parece? Adrián? Bueno, primero decir que estamos en el mes de septiembre. Sí. Habíamos titulado justamente esta columna Montevideo en septiembre, porque hay muchas novedades, ¿no? Que le vamos a preguntar al entrevistado, que es ni más ni menos que Federico Graña, director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo. Ahí va. Tendremos un montón de preguntas cuando venga. Y sin duda, digo, como son siempre las entrevistas con Federico, digo, llenas de información Exactamente, y nos va a poner al tanto y a punto de todos los acontecimientos, de todo lo que se está desarrollando en este mes de septiembre fundamentalmente. Sí, con un conjunto de programas que tiene la Intendencia, ¿no? Que viene realizando, que son importantes, más algunas conmemoraciones. Y lo que es un poco central en este mes siempre, que es el mes de la diversidad, septiembre, ¿verdad? Sí, con algunos acontecimientos importantes, algunas manifestaciones de la Intendencia también sobre conmemoraciones. Sobre todo eso vamos a estar consultando a Federico apenas llegue, o sea, en cualquier instante, digamos. Pero bueno, mientras tanto, como se hace habitualmente, viste la seña esa con los dedos de que como que se estira algo. Como una gomita, como si usted expande la gomita. Un chicle entre las manos y lo vas estirando. Así vamos a tener que seguir nosotros mientras aguardamos que llegue Federico.
Y bueno, les contamos que en la mitad de la entrevista, que eso se lo va a perder, se lo íbamos a contar a él, pero se lo va a perder. En la mitad de la entrevista vamos a hacer la consuetudinaria pregunta CQP. Hoy bien. Sí, hoy no se salva, así que, bueno, donde lo vamos a interrumpir, así de plano en la entrevista por la mitad, y bueno, le vamos a hacer una pregunta que va a tener 4 opciones de respuesta y un comodín, que es el comodín Cosas que Pasan, que se puede usar si no se sabe o no se quiere arriesgar la respuesta, ¿verdad? Así que, bueno, esa va a ser la mecánica, como nos venimos ya habituando de unos cuantos programas a esta parte, ¿sí? Sí. Bueno, mientras vamos esperando a Federico, yo encontré una noticia que está el programa de oportunidad laboral que ofrece 9.000 cupos para trabajos transitorios a personas desocupadas. Fue desde el 8 y termina mañana el registro, 12 de septiembre, bueno. Y los postulantes pueden registrarse en un formulario web que van a encontrar. La noticia salió en El Observador, así que pueden verificarlo desde ahí está. Para acceder al link. Está bueno, desocupados entre 18 y 65 años que se podrán inscribir para ocupar uno de los 9.000 cupos disponibles para trabajos transitorios en el marco del programa de oportunidad laboral. Sí, son los jornales solidarios. Los jornales solidarios y eso, pero digo, por lo menos para que bueno, que está claro que no es una solución para nadie, pero bueno, para es una ayudita. Aquellas personas que están, exacto, para el que está desocupado no le sirve. Pasándola muy mal, y son muchos, porque para estos empleos que son precarios, que son muy mal pagos, digo, se anotan infinidad de personas, ¿verdad? Sí. O sea, que es lo que muestra el estado en que está una buena parte de la población, ¿verdad? O sea, da la pauta de que, bueno, esos supuestos vagos que no quieren trabajar y demás, cuando hay una oportunidad de empleo, se anotan masivamente, y eso está echando por tierra un poco esas visiones, ¿no? O sea, de que el que es pobre es porque quiere. El pobre porque quiere. Y porque no quiere trabajar. Claro, así que bueno, hasta mañana entonces se va a poder inscribir la gente, las personas que necesiten estos empleos transitorios como para ir paliando su situación, ¿verdad? Seguimos esperando. Seguimos esperando, sí. Bueno, ¿han visto algún partido de las eliminatorias? Ya que estamos hablando. Se produjo el debut de Uruguay. Sí, el de Uruguay. Chile. El debut de Bielsa, fundamentalmente, ¿no? ¿Gustó? Bueno, el partido básicamente sí. La polémica previa estuvo, creo que mejor más jugosa, todavía, ¿no? Claro, que si Suárez sí o si Suárez no. Yo soy del Team Suárez. Para mí Suárez todavía no está para retirarse por la influencia que puede tener en el propio plantel. Digo, es un líder positivo, siempre un referente para toda esta camada de muchachos jóvenes. No lo discuto. Suárez es un referente absoluto para todos, así que me parece que todavía le quedaba un rol por cumplir. ¿Pero para los 90 minutos? No sé. Para uno o para ningún minuto, para estar convocado, sí. Parte del plantel. Además, y esto desde mi camiseta, no sé si no hubiera hecho más goles que este muchacho. Erró 3 o 4 goles más fáciles de vamos a ponerlo a la celeste y sacarnos la otra. Pero dio el tercer pase de gol, por ejemplo, ¿no? Ese es claro, sí. A mí me gustan los 9 que hacen goles, pero él es un Ay, Dios, por lo menos. Santo, casi gol. Pero bien, el partido. El propio Bielsa después declaró en la conferencia de prensa que no tenía nada que ver el partido, que se jugó con las variantes, digamos, la dinámica, la jugada, que no tuvieron mucho que ver con su trabajo, porque en realidad no tuvo tiempo ninguno de trabajar. Tuvo un solo entrenamiento, así que le dio el mérito, digamos, a los propios jugadores que dice que fueron los que hicieron con sus características, con su impronta, ese buen juego que realmente vimos por buenos pasajes del partido, un muy buen juego de Uruguay. En algunos otros pasajes los chilenos como que tuvieron un protagonismo mayor, pero en líneas generales un triunfo 3-1 que pudo ser más holgado, y que bueno, que en definitiva nos deja en el segundo lugar de la tabla para empezar, y con una perspectiva de que jugando de esta forma, digo, se pueda lograr una clasificación que en principio igual parece fácil, ¿verdad? Sí, parece. Estamos hablando de que tenemos 5 cupos directos, y un cupo y medio más a disputar en
en fase Mañana. de repechaje, ¿no? Exacto. Claro. Así que si no clasificamos con todas esas posibilidades, porque hacemos el esfuerzo para que no. Estamos, sí, claro, porque estamos, nos hacemos zancadilla nosotros mismos. estamos en el horno. Si no entramos entre los cinco directos, ya te diría, ¿no? Bueno, mañana ya se juegan los otros partidos. Ahí va. Mañana nos toca recibir Bolivia y Argentina. Visitar. ¿Tenés el fixture, sí. A ver. Bolivia y Argentina a las 3 p.m. en el Estadio Hernández Siles de La Paz. Ecuador-Uruguay a las 4 p.m. en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Venezuela y Paraguay a las 5 p.m. en el Estadio Monumental de Maturín de Monagas. Chile-Colombia a las 7:30 en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago. Y Perú-Brasil a las 9 p.m. en el Estadio Nacional de Lima. Así que bueno, entonces mañana Todo a las 6 de la tarde, de nuestro uso horario, digamos, sí. Vamos a estar viendo por televisión seguramente la visita de Uruguay a Ecuador. Sí, son 2 horas desde la que está Si mañana detenemos todas las actividades que haya a partir de las 18 horas, ¿no? Sí, se sale de trabajar temprano. Claro, sí. Detenemos todo. El mundo se detiene en Uruguay. No se pida en el día de enfermedad. O sea, eso después de las 6 de la tarde. No inventen, pueden salir igual. Ahí va. Vamos a llegan a tiempo. Legalmente. Sí. Claro. Sale a las 5 llega. Esperemos que esta vez, parece que no sería así, pero uno espera que lo transmita TV Ciudad. Bueno, sería bueno. Estaría en pero el partido pasado, a último momento, recién se terminó de acordar con los cables para que lo pudieran emitir. Sí. O sea, la AUF, ¿no? AUF TV, claro. que es la propietaria de los derechos de imagen, acordó con las empresas de cable para que lo transmitieran a último momento, un rato antes de que empezara el partido. Y se decía que TV Ciudad también entraba en ese acuerdo, pero no. La AUF después dijo que en realidad no, que todavía no estaban las condiciones para que lo emitieran canales de aire, sea que solo para gente que puede pagar, en definitiva. Los partidos por ahora, por lo menos, van a ser entonces para los abonados de cable. O lo que pusieran contratar en el momento, ¿no? Sería 400 pesos la posibilidad de ver el por eso, partido, ¿no? Hasta ahora, por lo menos por estos partidos, no es la celeste de todos, sino claro, hay algunos que la pueden pagar para verla, digamos. O ir al estadio, que sería bastante más, ¿no? Las entradas eran, que uno dice, como caramba, se dice, de ópera, precio de ópera. Son entradas de familia. Una cosa... De la familia que dejas afuera. No, ni que hablar. Tremendo. Bueno, así estaba el estadio, ¿no? O sea, apenas un poco más de la capacidad completa, ¿no? O sea, no acompañó a la gente porque de verdad los precios eran prohibitivos para la mayoría, por lo menos, de la población, ¿no? Totalmente. 1.800 pesos dice que salía. Habían varios precios, pero o sea, ninguno como para mí. Todas populares, entradas populares para ver a la Celeste. Si no, manejate. Bien, claro. Bien. Y encima ya te digo, si no pagas cable o no pagas el partido, no lo veas tampoco ni por televisión. Así que viene complicada la mano con los derechos de la AUF. Al final uno se quejaba de Tenfield, que eran unos... Pero por lo menos... unos piratas, unos negociantes. Monopoladores. Y resulta que ahora que no está Tenfield de por medio, esta gente se puso peor, ¿no? Como más codiciosa que la propia empresa. Lo que pasa es que también, como ellos tienen su propia plataforma y ellos también pueden acceder, si le puedan directamente a ellos, es mucho más sencillo que andar con intermediarios y que míralo desde acá. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, cortá. Para el mate está todo resuelto. Ya está. Bien. Acaba de llegar el ya no hay que hacer más Ya podemos dejar de hablar de boludeces. Ya te presentamos, Fede. O sea, bienvenido, primero que nada. Vas a tener la sorpresa de la pregunta y, como decía bien venido. Bueno, así que teníamos como una batería de 144 preguntas para hacerte. Creo que vamos a hacer 2 o 3. Bueno, pero igual pueden ser cortitas, las otras cortitas. Sí. Bueno, Montevideo en septiembre, ¿no? Mes de la diversidad. Y la primera pregunta que teníamos era, Montevideo es diversa. Una celebración de la diversidad a través de un conjunto de políticas públicas de inclusión innovadora. ¿Cómo se han expresado esas políticas públicas en la Intendencia de Montevideo? Bien corto, como para hacerlo. Sí, yo creo que la primera claro. Es la primera institución. No, porque podría ser larguísimo. Pero si uno tiene que reconocer un proceso, en ese proceso es la primera institución
uno habla de generaciones de políticas, ¿no? Y de generación de política pública. Hay una primera etapa que uno es el reconocimiento de la visibilidad de un problema. Ajá. Después es la elaboración en conjunto, desde una perspectiva, para mí, de derechos humanos y una perspectiva de izquierda, es también con la participación de los directamente involucrados. Ahí ya estás en las acciones. Esa es proceso, previa a las acciones, ahí ¿no? está, en el proceso. Como el Ahí tratar está. de trabajar en conjunto hacia la generación Bien. de políticas públicas concretas, pero con la toma de decisiones en el proceso de no solo de creación, también hasta de implementación. Ajá. Es bueno que estén los directamente y las directamente involucrados. Eso es lo que le da perspectiva a todo esto, ¿no? Para mí sí, ese es está. el segundo. Y el tercero es implementación. Si vos ves, la primera institución que hizo una política de visibilidad a la Intendencia de Montevideo fue la Intendencia de Montevideo. Claro. A la diversidad, perdón. 2004, Ajá. uno podría ir más atrás. Primer tema, Junta Departamental, una serie de seminarios que se dan a fines de los 90, encabezados por Margarita Perkovich, que empieza a discutir el tema desde la Junta Departamental, a finales de los 90. 2004, el nombramiento de la Plaza de la Diversidad. Sí. En realidad, inicios del 2005, podríamos decir, es en el momento concreto en que se hace, en el verano del 2005. Ese mismo 2005, a fin de año, en septiembre, la primera vez que se nombra la Semana de la Diversidad por una institución, ¿no? Y a partir de ahí se generan una serie de procesos que van generando consejos de diversidad, espacios de participación, que se van sumando administración tras administración a generar distintas acciones. Claro. Después la creación de una secretaría específica que trabajara los temas de diversidad, la generación, bueno, la potencia ya desde el gobierno nacional se empieza a generar también ese camino hacia el mes de la diversidad. Obviamente eso entra en diálogo y Montevideo ha tenido siempre un rol como de ir un poquito más de lo que va construyendo a nivel nacional. Yo qué sé, podemos decirlo de la Secretaría, pero lo que fue la Semana de Arte Trans como generación y darle una visibilidad a la construcción cultural a un sector de la población extremadamente vulnerado. Eso es lo más reciente, ¿no, Fede? Sí, eso podría decir que es lo más reciente, pero es toda esta historia que uno puede ver una cantidad de acciones concretas, implementación de leyes nacionales en la práctica concreta. Creo que la Intendencia de Montevideo tiene una larga trayectoria y ha sido pionera en una cantidad de acciones, teniendo en cuenta que uno podría decir que no es su cometido, alguien podría llegarlo a decir de alguna manera así, pero creo que si algo distingue a los gobiernos del Frente Amplio es tratar de generar desde lo departamental acciones que podrían ser trasladadas a lo nacional, incluso cuando fue gobierno nacional y departamental. Claro. Algunas de esas acciones, no todas, las que se plantean en los últimos resúmenes, digo, pero 2 o 3 que vos quieras destacar. Yo creo que ahora es una muy buena implementación de la ley. Hay también una medida política clara en esta administración de Carolina de duplicar en todos los llamados la cuota. O sea, y no solo la cuota trans, también la discapacidad y también la afro, de una concepción como interseccional, porque las leyes dicen que hay como mínimo el 1, 8 o 4%. Claro. Ese escenario se duplicó, eso creo que es una definición política potente. Después el acompañamiento desde la Secretaría a algunas poblaciones específicas, por ejemplo, el trabajo no es solo de esa Secretaría, y hay un trabajo fuerte de articulación que permitió que Salud, desde las policlínicas, empezara también a acompañar el proceso de infancias y adolescencias trans y no binarias, que eso es llevar a la tierra y bajar a la tierra la aplicación de la ley, cuando tenemos algunos problemas potentes de la aplicación desde el nivel nacional, y que las policlínicas tomen esto, pues yo creo que refuerza la aplicación de la ley. Policlínicas municipales. Sí, ¿no? las policlínicas municipales. Otro trabajo concreto, bueno, es la visibilización, como las líneas de poner el tema, ¿no? Desde lo cultural, desde distintas expresiones, la cultural como expresión artística y la cultural como práctica cotidiana. Va a haber muchísimas actividades este mes y también las hubo durante el año. Creo que eso es como una gotita, ¿no? Que va siendo constante y planteando el tema. Y por último, creo que ahora hay alguna serie de acciones que creo que van a potenciar mucho más esto, generando un espacio que va a ser el primero en el país de referencia para personas LGBT, que va a estar enclavado en la peatonal Curuguatí, ahí en Sur, trabajando también una forma de tratar de llevar a la práctica esto que algunos planteamos hace muchos años ya, que es cómo generar políticas interseccionales que no sean desde una forma analítica. Cuando yo digo desde una forma analítica es, cuando uno va desde una forma analítica, en realidad el sujeto al que uno tendría que atender, si uno ve esa interseccionalidad, es la intersección.
Sí. Y en realidad no, esa es una visión muy compleja y que además creo que además de atomizar también genera rechazos muy fuertes. Sí, claro. En cambio, la potencialidad que tiene la interseccionalidad es ampliar una base enorme de trabajo que sea consciente de que existen muchísimas desigualdades, por lo menos 3 grandes desigualdades. Obviamente que la de clase, la de género, y cuando hablamos de género es la de género más clásica y también la de las disidencias, cuando digo esto es la de la expresión de género o de la orientación o la identidad, que son distintas a la de género, por decirlo de una manera, una visión más binaria, clásica, ¿no? Y binaria, ¿no? Entonces, el género, como en realidad cuando uno habla de género, además de obviamente que está la gran discriminación entre hombres y mujeres, también esa visión desde sobre todo las expresiones de género feminizadas, también pagan ese precio, ¿no? Entonces, en ese escenario, creo que bueno, es la segunda, y la otra es la étnico-racial. Entonces, uno podría tener una base social enorme y además generar una práctica política que, ¿cómo explicarlo de alguna manera? Bien concreta y clara. Uno puede ser que no tenga varias de estas, no lo crucen varias de estas discriminaciones, pero sea consciente de ellas, trabaje a favor de la eliminación de ellas, sin ocupar el espacio que le corresponde a las personas directamente involucradas en encabezar ese proceso. Claro. Todo esto dicho así, que parece fácil, es muy difícil de hacer. En realidad es una práctica política que yo cada vez me convenzo más de eso. Ataca a 3 factores importantes en la construcción de un proceso de cambio profundo. Uno, ataca a esta necesidad de estar permanentemente, que está más vinculado al poder que a otra cosa, porque en realidad vos te tenés que acostumbrar a que tenés que acompañar en un proceso al costado o atrás, y no como figurar. Digo yo jorobando, claro, no, como digo, en la comparsa no todas son vedettes, si no, no hay comparsa, claro. Y esta cosa de que todo el mundo quiere ser vedette, y no, porque si no, no hay comparsa, tenemos un desfile de vedette. Creo que esa administración de saber que te tenés que correr y empezar a aprender a correrte es parte de una construcción del poder desde un lugar distinto, y de ver esas cosas como que bueno, que tienen que ver muy con lo ideológico, lo extremadamente individualista y liberal, de ver tu actividad y tu militancia, esta gente que la ve como una especie y te dicen carrera política, ¿no? Entonces, creo que este es el mejor elemento. Después, porque te obliga a la práctica concreta. Hay otras discusiones que tienen muchos más años sobre cómo alguien debe comprometerse y construir su militancia, que en realidad creo que no logran tanta afectividad, lo voy a decir así, y efectividad cuando tenés estos casos, que te tenés que correr, porque es irracional pararte ahí y ocupar el lugar de las mujeres en la lucha de las mujeres, pero eso no quiere decir que no apoyes el proceso y que incluso no hackees. Yo lo hablo mucho con algunas compañeras. Los varones gays conocemos muy bien algunas lógicas de nuestros amigos varones heterosexuales. Sí, claro. Y las hemos sufrido y a veces escondido, y sabemos cómo funciona. Entonces, el tratar de hackear eso, incomodar eso, utilizando ese mismo código, bueno, daba muchas ventajas en los procesos para poder, de vuelta, generar liderazgos que sean distintos y no repetir ese formato, por más que tengas una orientación o habites una expresión de género distinta, que puedes repetir eso mismo. Y creo que ese es un escenario creo que es el escenario como más potente. Uno es el poder, el otro es la solidaridad. Creo que es una forma de claramente expresar esa solidaridad y poner en primer lugar algo que directamente no te involucra, y por lo tanto creo que tiene una potencialidad, por decirlo de alguna manera, mucho más grande desde el punto de vista de la acumulación, porque aún algunos clásicos, y no tan clásicos, yo me río mucho con los ingleses, los historiadores marxistas ingleses discutieron mucho entre sí qué era la clase y qué diferencia entre clase y conciencia de clase. Entonces, más allá de esa discusión, que ahí hay 4 en realidad, pero hay 3 que son los que más se pegan entre ellos, que son Perry Anderson, Edward Parnell Thompson, Eric Hobsbawm, y también Terry Eagleton, que no es historiador, pero son de los 60 y 70, empiezan a discutir todo este tema, que creo que es parte de las claves del asunto para entender algunos retrocesos o no avances de ciertos procesos, porque es como muy lógico que la gente tendría que mayoritariamente no es dueña de y tendría que pelear por, bueno, ahí tiene que ver con esa de
aprehensión y darte cuenta de eso de verdad. Creo que ese escenario, cuando uno ve todos estos factores y uno es consciente de todas esas desigualdades, la potencia de una conciencia totalmente distinta, te empezás a cuestionar muchísimas cosas todos los días, se te hace más difícil el caminar, porque ves todos los días frente a un espejo y también esas contradicciones habitan en vos, pero es un desafío enorme, tanto en lo individual como en la construcción colectiva. Entonces, esa cosa que a veces parece como un eslogan, esto de que la revolución va por dentro también va por dentro, en ese proceso, y esa es la construcción de una individualidad, por decirlo de una manera, como mucho más colectiva, o que entienda el lugar de lo colectivo en las tomas de decisiones, que lo acepte, que no lo vea como una sumisión, sino como un acuerdo en que esos son los procesos en que vas construyendo y no es una pérdida de libertad. Pero por adentro creo que también está esa construcción de libertad. Yo creo que esas construcciones uno las va encontrando en el momento. Aquello de socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, de Rosa Luxemburgo, tiene que ver con esto, ¿no? Y a veces o nos preocupamos solo por los socialmente iguales, o nos preocupamos solo por lo humanamente diferentes, o por ser totalmente libres. Entonces, en realidad, si estas tres cosas se van, si no están articuladas, si no están, el proyecto que generes desde una perspectiva de izquierda de verdad va a ser complejo. Exacto. Vamos a... Todo eso de la intendencia. Lo que dio lugar a las políticas de la intendencia, ¿no? Yo creo que lo que da lugar es a la construcción de las políticas, en realidad, pueden ser una acción concreta, una sumatoria de acciones o una estrategia, pero también generan política. Sin duda. Entonces, el problema a veces que tenemos es que no nos damos el tiempo para resumir y hablar. Ahora tenemos algo para vos. No, en realidad lo que iba a decir que íbamos a ir a la pregunta, pero la vamos a obviar porque esto está interesantísimo. Bien. Vamos a seguir de largo con la entrevista que está hicimos un cambio. Cambio de planes. Por cuestiones de fuerza mayor se suspende la pregunta. Totalmente de acuerdo. Pregunta, pero bueno. Todo de acuerdo. Bueno, sí, seguimos un poco con otras cuestiones, otros aspectos. Aprovecharte que te tenemos acá vinculados a distintos barrios de Montevideo. Se viene desarrollando un conjunto de intervenciones, ¿verdad? Una de ellas, Camino a Casa. Contanos un poco de qué se trata. Sí, en realidad hay como muchas intervenciones. Esa Camino a Casa está vinculado a un trabajo de recuperar las veredas en torno a los espacios, a clases en realidad. Los espacios educativos, sobre todo las escuelas. Es un trabajo que se ha empezado a profundizar. Hay distintos, yo le digo prototipos, porque en algunos tienen características distintas. Se ha trabajado específicamente, ya sea de la Secretaría de Discapacidad o del Montevideo, el Laboratorio de Montevideo, el Laboratorio de Innovación, el Montevideo Lab, o en conjunto, o obviamente que con espacios públicos, y se han generado como varias acciones que la idea es que casi todos los centros educativos de primaria sean renovadas sus veredas y que además el camino a clase tenga una perspectiva desde los niños, niñas y adolescentes también, ¿no? Entonces, no solo también en la señalización y el cuidado que va más hacia los adultos, que tiene que ver con la circulación, con las velocidades, que obviamente que eso va más al mundo adulto, sino que sea entretenido también o buscar cómo comunicar a los gurises que están yendo a ese espacio. Bárbaro. Creo que es una acción que está buena y que tiene como mucha potencialidad. Vos decías que esta era ¿alguna otra? Que te acuerdes ahora. Por ejemplo, Montevideo te ilumina. Ahora te tiro pero Montevideo va a terminar ahora su primera fase a fin de año y es impactante ver cómo todos los barrios de Montevideo, además de todos cambian la tecnología y pasamos a luz LED en todos los barrios, pero muchísimos barrios que no tenían luz pasan a tenerlo y el cambio, yo ahora me río con algunos comentarios que me pasa de algunos vecinos y vecinas que me dicen, bueno, pero y Carlos María Ramírez está oscura al lado de cómo está la calle interna. Claro, ahora quedan oscuros los otros. Al lado de cómo está la calle interna. Claro, porque todavía están con tecnología anterior, ¿no? Entonces, para tranquilidad de todas las vecinas y vecinos de Montevideo, entre noviembre, diciembre y enero, comienza la iluminación de todas las avenidas y la Rambla, ¿no? Entonces, vamos a quedar con una ciudad que el cambio es brutal. O sea, cuando uno camina... Iluminada a giorno, ¿no? Es como muy brutal, sin duda. Y también otra de las cosas para remarcar es cómo, sobre todo la ampliación, el orden, por un lado, del cambio, pero también la ampliación fue definido en conjunto con los consejos vecinales y los consejos municipales. Bien. En que fueron eligiendo en qué lugares y cuál iba a ser el orden, las dos cosas, el orden en lo que tiene que ver con el recambio
y también el orden y qué lugares específicos eran los que se iba a atender que todavía no tenían iluminación. Sí, estamos en proceso ahora de la selección de consejos vecinales, ¿no? En 2 minutos que nos quedan, contanos cómo viene. Sí, viene bien, ya estamos en todo el proceso de verificación de los nombres, de si todas las personas que se anotaron están anotadas en regla, cumpliendo los reglamentos para ser candidato o candidata. Ya eso se está cerrando. Bueno, empezará la campaña en breve. Estamos articulando con cada uno de los municipios cuál va a ser el rol de esa comunicación. También en conjunto está la selección de presupuesto participativo, en el que venimos con un nivel alto de ejecución, que esperemos a dar alguna buena noticia a final de este año. Que nos pusimos una meta muy ambiciosa, que es el 80% de las obras estén por lo menos adjudicadas. Bien, mirá. En ese proceso. Nunca se logró esa meta. Estamos bastante cerca ya, mirá, porque ya andamos hoy estamos en el entorno uno podría decir del 30%, pero en este proceso se está adjudicando casi un 40 más. Claro, o sea que en este mismo ahí proceso, al borde, en estos meses. Nos quedan ahí algunas que nos permitirían decir eso, lo cual es una alegría enorme y fue un trabajo titánico poder generar hacer eso. Pero bien, sí, bien. Excelente. Bueno, cerramos. Como siempre nos quedamos cortos contigo. Hoy más que 30 nunca. Segundos. Dale. Una de las cosas que está pasando que está muy buena y en 30 segundos me va a dar, mira cómo los miro y todo, es los 300 años de Montevideo y el trabajo que estamos haciendo en cuenta de las ciudades de tu barrio. Empezamos ya en 6 barrios como primer piloto, en un convenio con Facultad de Humanidades, más de 16 becarios trabajando en distintos barrios de Montevideo, encabezados por una historiadora de fuste como Ana Frega y como Nicolás Dufo, 2 grados 5 de la Facultad de Humanidades, con otro equipo también de historiadores y historiadoras. Creo que va a ser algo... Yo estoy como muy contento, voy y ya se hicieron los talleres de Casabó, que se juntaron inédito. Casabó más de 50, 60 personas, Sayago más de 60, 70 personas, el sábado Barrio La Rañaga más o menos unas 80 personas. Por primera vez, en tan corto tiempo, ya hubo otras cosas, pero en tan corto tiempo vamos a poder tener la historia de casi todos los barrios de Montevideo, contada desde la visión de sus vecinas y vecinos. Ya esperamos a futuro vas a venir. Va a haber publicaciones, va a haber fotografía, va a haber otras acciones resumen no te salva de que volver. vamos a ir contando de a poco cuando podamos comunicarlo, que espero que a partir de octubre ya estemos en condiciones. Perfecto. Excelente. ¿Te esperamos para el último programa de septiembre? Puede ser. Vale. Octubre, bueno, después ajustamos eso. Nos vamos. Después negociamos. Ahora sí, nos vamos. No hay más tiempo. Y gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Nos hasta reencontramos la próxima semana. el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Viste que pude 30 segundos. Bien. Gracias.